como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que en tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Maravillosa gracia de Cristo el rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar,
mi alma su sed, allí puede calmar su sed, calmar, don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede ahí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus fuerzas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede ahí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, alto, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos, también a los que nos acompañan desde sus hogares o donde quiera que estén por medio de las redes sociales. El día de hoy, hermanos, durante este mes estamos meditando y estudiando acerca de la palabra de Dios, la Biblia. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes este mensaje titulado La formación de la Biblia. Usted como cristiano, cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y qué es la Biblia? Pues es un libro sagrado más. Yo le invito, hermanos, en serio, que conozca un poquito más, con detalle, a fondo, acerca de lo que realmente tiene la Biblia. Su origen, su pensamiento de Dios, su palabra que nos habla acerca de su poder y su persona, para que el ser humano pueda conocer y tener instrucciones y guía en medio de un mundo que está, y disculpe la expresión, ¿verdad?, contaminado por la maldad y por las tinieblas. Cuando el Señor Jesucristo está en esta tierra y se acerca a un hombre que enseñaba la Biblia, llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, él hizo una declaración, hermanos, muy importante. Todos saben el 16, ¿verdad? Pero el 17 y el 18, hermanos, Cristo hace una afirmación tremenda del corazón del hombre. ¿Y cuál es esa afirmación, hermanos? Que el ser humano ya está condenado. Y está condenado, hermanos, no porque Dios lo haya querido así. No es el deseo de Dios condenar al mundo, sino que el mundo ya ha sido condenado porque el hombre, dice Cristo, ama más, ¿qué cosa, hermanos? Las tinieblas que la luz. Ahorita acabamos de leer en este salmo, hermanos, el valor que le dio este salmista a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la conclusión de su vida cuando él meditaba, estudiaba, vivía, compartía y disfrutaba de la Biblia? La formación de la Biblia, hermanos, tuvo muchísimos siglos, muchos años. Ay, disculpen, ¿verdad? Ese sonido viene de la bocina, hermanos. Ahí después lo revisamos.
Entonces, esto es importante, hermanos, de entender, porque la formación de la Biblia, hermanos, todo fue planeado por Dios para que usted y yo, el ser humano, tenga la oportunidad de conocer la instrucción del Creador. Y no es una instrucción cualquiera, porque tiene el propósito de sanar, de restaurar y sobre todo de salvar el alma y la vida humana. Pero como ha sido menospreciada, hermanos, ha sido etiquetada como un libro sagrado más, como una serie de libros escritas por el pensamiento humano, que es lo más errado, hermanos, es lo más errado que el ser humano puede creer, ¿verdad? Yo les decía la semana pasada, muchas veces, hermanos, hay jóvenes, adultos, personas que yo me he topado, ¿verdad?, que se autonombran agnósticos, ateos, y cuando yo les pregunto y juzgan la Biblia, digo, ¿y la has leído? ¿Saben cuál es su respuesta? No leen la Biblia. Ahora, lo peor de todo es cuando le pregunto a los cristianos, ¿ha leído la Biblia? No. Es imposible, hermanos, dice Hebreos 11:6, agradar a Dios si no hay fe. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si seguimos nosotros ese pensamiento, dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Me va siguiendo, hermanos? No podemos separar el cristianismo, su vida diaria, sin tener una medida disciplinado de la palabra de Dios. Dice la Escritura, hermanos, ¿verdad? Ahorita acabamos de leer en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Accidentalmente, hermanos, algunos pastores de ovejas que cuidaban animales a finales de 1946, 1947, era un adolescente, alrededor de unos 14, 15 años, descubrieron 7 manuscritos, los cuales estaban redactados en hebreo y arameo, y solo algunos en griego, en una cueva. Este pastor cuenta la historia, era un joven, ¿verdad?, que tenía pues aburrimiento, estaba nada que hacer, ¿verdad?, ahí en el desierto básicamente, agarra unas piedras, ve una cueva, ¡fum!, y aventaba piedras. Y una de ellas le llamó mucho la atención porque sonó como que rompiera un jarrón. ¡Pum! Sonó, caray, eso sonó diferente. Cuando el joven se acerca, se da cuenta que encontró jarrones donde encontró esos manuscritos. Y estos manuscritos, buscando estas vasijas, ¿verdad?, hasta 1956, casi 10 años después, encontraron más cuevas del siglo I. Y estas 11 cuevas, hermanos, que se encontraron, tenían cientos y miles de manuscritos a la orilla del noroccidental Mar Muerto. Se conocen como los manuscritos del Mar Muerto o los escritos de Qumran. Y ahí se encontraron escritos de los discípulos de los pastores y también escritos de la misma Biblia en, vamos a ponerlo de esta manera, copias más cercanas a los originales. Ahora, lo asombroso de esto, hermanos, es que esto se puede encontrar en los museos allí en Israel, en Jerusalén. Y estos escritos, hermanos, el libro de Isaías, por ejemplo, que es uno de los que tienen así alrededor pergaminos, ¿verdad?, alrededor de todo, haga de cuenta como si fuera una esfera, y alrededor tienen todos sus escritos. Muchos de ellos se dan cuenta que así como tenemos la Biblia ahorita, estaba en esos escritos. O sea, lo maravilloso de la formación de la Biblia, hermanos, no solamente tiene intervención humana, porque la pregunta es, ¿cómo después de tantos siglos tenemos esta gran verdad? Y es importante resaltar, hermanos, que la Biblia no tiene su origen en el corazón o el pensamiento humano, como muchos afirman. No tiene, hermanos. Imagínense el ser humano haciéndose un autojuicio. Oh, no, el ser humano, hermanos, como usted sabe, siempre busca autojustificarse, ¿o no? Usted le dice a un niño desde muy pequeño, oye, ¿qué pasó? No, pues esto, ¿quién hizo esto? ¿Que fuiste tú? No, yo no fui. Esa es la tendencia natural, humana, pecaminosa de esconder. Ahora sí, ¿verdad? Aventamos la piedra y escondemos la mano, como dice el dicho. Esa es la tendencia humana, hermanos. Y usted puede leer todo esto a través de la historia
cómo las civilizaciones, escritores, pensadores, filósofos tienen, ¿verdad?, esta tendencia a autojustificarse. En una ocasión le preguntaron, como ustedes saben, Stalin, ¿verdad?, ruso que mató a cientos de miles de sus compatriotas, le pregunta, esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, va y le pregunta a varios personas que salieron de Inglaterra, van y le preguntan a Stalin, ¿vas a seguir matando a tu propio pueblo? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Y él dijo, hasta que sea necesario. No cesó. Hermanos, síganme con mucho cuidado, hermanos, porque esto es el pensamiento humano a través de la historia. Tenemos a Nerón, tenemos a todas estas civilizaciones griegas, romanas, babilónicas, que no les interesaba absolutamente nada más que escribir sus autojustificaciones. Y cuando llegamos a la Biblia, el decir que es un pensamiento humano y decir, ¿sabes qué? Eres un perverso, eres todo torcido, te vas a ir al infierno, todo no tiene su origen en el pensamiento humano, hermanos. Y esto es algo gravísimo, hermanos, porque el ser humano cree que Dios va a enviar al infierno al alma humana. Mentira. Es una de las más grandes mentiras y errores, culpar a Dios, hermanos, de nuestros actos. La Biblia fue escrita en un periodo de 1450 a 1500 años. O sea, estamos hablando, hermanos, de mucho tiempo. 1.5 milenios. Es mucho tiempo, hermanos. Para que estos libros escritos en 1400, 1500 años tengan tanta información del ser humano, del pensamiento, del corazón, de la familia, del hogar, hablas en contra del sexo, del odio, de la venganza, hermanos, todo esto, hermanos, la Biblia siempre ha estado en contra del pensamiento humano, siempre, hermanos, porque trata de mostrarnos el Creador cómo se ha corrompido nuestras vidas. Este periodo, hermanos, nos da datos de la Biblia, sabiendo que estos datos son obviamente de escritura, literarios, geográficos, geológicos. No sucedieron solamente en un punto geográfico, han sucedido en muchos puntos geográficos. La Biblia habla de esto, históricos, información sobre imperios, sobre naciones, tiene influencia psicológica, moral y sobre todo espiritual, hermanos. La Biblia habla de genética, de ciencia, la formación del mundo, del universo, cómo se sostiene, cómo se mueve, el mar. No puede esto salir, hermanos, de un pensamiento humano, porque muchos descubrimientos científicos ya habían sido explicados, no con detalle, pero sí habían sido nombrados con 700, con 1000, con 1500 años, con 4000 años de anticipación. Nada más y nada menos, hermanos, ya se los he dicho en Génesis 1, Dios muestra, hermanos, en la creación el origen de la materia, del tiempo, de la energía, hermanos. Y la Biblia nos da a nosotros a conocer que todo esto tiene un propósito, y es mostrarnos la salvación de Dios. Quiero leerles, hermanos, en Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, dice de la siguiente manera, Segunda de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura. Y agrega, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, incluyéndose él mismo. Entonces, tenemos que entender esto, hermanos. En medio de todas estas tinieblas, de esta oscuridad, de la pandemia, de los problemas maritales, relacionales entre hijos, hijas, en medio de problemas de naciones y todo esto, Dios dice, yo quiero mostrarte que en medio de toda esta oscuridad, mi palabra sigue siendo luz. Y si ustedes y yo, hermanos, consideramos esto
que viene del pensamiento, la palabra de Dios viene del pensamiento y nos habla de la persona de Dios, comenzaremos a tener un panorama verdadero del mundo. Ni el mundo sabe cuál es el panorama real, hermanos. No lo sabe. Usted le pregunta a un psicólogo de California, a otro de Florida, y no van a tener lo mismo. Estoy hablando de punto a punto, ¿verdad? Al igual como usted lo hace con un ruso, con alguien de otra parte del mundo, no van a tener lo mismo, hermanos. Pero la Biblia sí tiene verdades absolutas que se aplican en cualquier tiempo, a cualquier persona y en cualquier circunstancia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros ante esta verdad? La Biblia, hermanos, tiene verdad en el Antiguo Testamento, que fue lo primero que se formó. Y todo esto fue tomado, hermanos, verdad, porque Cristo, cuando viene a esta tierra, esto ya estaba formado. Ya tenía, verdad, lo que se conoce como el Tanaj. De hecho, había más, verdad, donde estos escritos interpretados por los sacerdotes, por otros hombres y personas que se les daba la autoridad, o se autopusieron, mejor dicho, la autoridad para interpretar la Biblia, Cristo confronta eso. Y Él les dice, esto, lo que ustedes consideran como lo que guía la vida eterna, Juan 5:39, habla de mí. Así dijo Cristo, hermanos. O sea, viene y trastorna el pensamiento del Antiguo Testamento. Y dice, los que antes vivían de mí, veían hacia mí. Y ahora nosotros, hermanos, que estamos hacia el futuro, ¿verdad? En la cruz, volteamos hacia Cristo. La formación de la Biblia, hermanos, tiene como fundamento Jesucristo. Cristo, es cristocéntrica. El Mesías, Cristo significa el Mesías en griego, ¿verdad? Cristo griego, Mesías hebreo, que significa el ungido, el enviado por Dios, el que le ha dado la unción para darnos a nosotros la salvación. Y dice la Escritura, hermanos, Tanaj, que se divide en estos tres puntos, hermanos. Si usted le pregunta, ¿verdad?, a un judío, ellos lo dividen en esto. El Tanaj es un acrónimo de estos tres. La Torá, que es la instrucción, es Génesis a Deuteronomio, es el Pentateuco, eso es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos son la instrucción. Y luego Neviim, que significa profetas, ahí es donde entran todos los profetas, ¿verdad? Nosotros los dividimos, ¿verdad? Profetas menores y profetas mayores, ahí están esos libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, esos son los profetas. Y Ketubim, que son los escritos. Nada más lo dividen en esos. ¿Cuáles son los escritos? Bueno, tienen, por ejemplo, los Salmos, tienen Proverbios, tienen también la vida de los reyes, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas, y primero y segundo de Reyes, Crónicas y Samuel. Sí las dije, ¿verdad? Entonces, esos son los escritos, hermanos. Para ellos eso es el Antiguo Testamento. Y ellos, hermanos, ya tenían esta formación, porque para ellos era suficiente el tener, hermanos, esto en el Antiguo Testamento. Les vayan siguiendo esto, hermanos, porque es importante que usted y yo conozcamos estos 39 libros en el Antiguo Testamento. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y en esos libros, hermanos, Dios iba mostrando a través del tiempo la luz para que ellos vivieran de la mejor manera. Le voy a poner un ejemplo. En Josué capítulo 1, Dios le dijo a Josué, las instrucciones, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es suficiente para que tú venzas en la vida. ¿Se acuerda? En Josué 1:8, ¿qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro. Era un solo libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Y luego vienen los escritos, hermanos, y viene la revelación de Dios, ¿verdad? A través del profeta David, o el rey David, ¿verdad? Porque venía el Espíritu Santo y él escribía estos salmos, Salmo 22, 1000 años antes de que Cristo fuera crucificado, ahí ya revelaba cómo iba a ser nuestro Señor, el Mesías, un Mesías sufriente. Isaías, igual, nos sigue hablando, ¿verdad? De Isaías 9, cómo iba a venir el Mesías, y lo llama Dios, Dios eterno, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y los profetas, hermanos, que hablaban del pecado del ser humano, y sobre todo de su pueblo, por desobedecer a Dios. Vamos hasta ahorita bien, hermanos.
Y la clave es lo mismo, hermanos. ¿Sabe cuál fue la clave? Hacer a un lado a Dios. Ese fue el factor común denominador. Todas las civilizaciones, todos los seres humanos, y todo, bueno, sí, el ser humano, las familias o personas que a Dios menospreciamos su palabra, el resultado, la conclusión, hermanos, es fatal. ¿Por qué? Porque hay una tendencia al pecado. Nosotros, hermanos, como cristianos, la palabra Biblia significa biblios, ¿verdad? En el griego significa libros o conjunto de libros. En el Antiguo Testamento son 39, en el Nuevo Testamento, que tenemos ahora nosotros los cristianos, y que nos habla de una formación más correcta del cristianismo, que en aquel tiempo no lo tenía, son 27 libros. Son 66 libros, hermanos, que nosotros tenemos en la Biblia. Y surge la pregunta, ¿y qué respondería usted? ¿Por qué entonces hay Biblias que tienen más? Eso es lo que quiero que conozcamos, hermanos. Quiero que conozca un poquito de historia, la formación de la Biblia, el profundo significado que Dios nos quiere dejar, porque no es nos quiso, nos quiere y nos da, hermanos, porque la Biblia todavía tiene revelación a futuro. Tiene como objetivo hacernos ver el plan, el propósito y la persona de Dios. Fueron alrededor de 40 autores. No todos tenían la misma formación académica, algunos de ellos ni siquiera tenían estudios, hermanos. Uno dice como Amós, yo soy boyero, es decir, recogía higos. Tenemos a Isaías, ¿verdad?, que es un hombre sumamente inteligente, era bien estudiado, ¿verdad?, si lo ponemos en este tiempo, pero tenía doctorados. Igual Pablo en el Nuevo Testamento sería como un Isaías del Antiguo Testamento que tenía mucho conocimiento, sumamente inteligente, hermanos, era políglota. Eran sumamente inteligentes, hermanos. Tenemos a Pedro, ¿verdad? Y otros, Juan, que eran pescadores. Tenemos a David y a Salomón, que fueron reyes. Entonces no tenían la misma formación. Y aún así Dios los utilizó para que nosotros tuviéramos la dirección correcta. Fue escrita, ¿verdad? Ya lo vimos, 1500 años aproximadamente, 1450 antes de Cristo, que fue donde existió Moisés, donde se empieza a escribir, hermanos, de Génesis a Deuteronomio. Otro dato interesante, hermanos, Job, hermanos, también es uno de los primeros libros, ¿verdad?, escritos. Y cronológicamente, hermanos, está contemporáneo, es decir, Job y Abraham fueron contemporáneos, se cree, históricamente, ¿sí? Entonces imagínense que Job, ¿verdad?, ese libro tan fascinante que estamos hablando de alrededor de 4.500 años escrito, hermanos. ¿Sabe qué tenía formación, hermanos? Nos habla de relieves en el mar, volcanes en el mar, la tierra flota sobre nada. O sea, hermanos, datos científicos antes de que fueran descubiertos. Fascinante, hermanos, nada más para que se den cuenta. Entonces fue escrito, si le preguntan, hermanos, conozca esto, hermanos, 1500 años aproximadamente, comenzó con Moisés, 1450 años, 3 idiomas principales, hebreo, arameo y griego. Y griego, hermanos, tenía 2 principales dialectos, ¿sí? Ahí no los puse, hermanos, fue escrito en 2 principales. Mucha gente, ¿verdad?, los hermanos dicen koiné. Koiné no era un dialecto, más bien era un tipo de común, ¿verdad? El vulgo, yo entiendo, hermanos, pero fue escrito en 2 principales dialectos. El ático, que era el más sencillo, ático, así fue Pedro, Juan, más sencillo, y el jónico, nada más esos 2. Ático, no se olvida, ¿verdad?, el ático, y jónico, con J, jónico, que fue escrito nada más el libro de Romanos. Y Romanos, hermanos, fue muy alto, el jónico era muy alto, era utilizado, vamos a ponerlo así, entre los jueces, entre los magistrados, entre personas sumamente inteligentes. Pablo no conocía muy bien ese dialecto. Por eso, cuando usted lee Romanos capítulo 16, dice, y yo Tercio que escribí la epístola o la carta. Fue Tercio quien la escribió, pero ¿quién la dictó? Pablo. O sea, Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo no conozco muy bien el dialecto jónico, ¿verdad?, que es y Tercio sí. Entonces le dice, yo te voy a dictar y tú lo vas a poner en el dialecto jónico. ¿Vamos bien hasta ahorita, hermanos? Entonces, esto tiene relevancia. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de la historia, Dios nos ha presentado una protección, un cuidado de que su palabra permanezca fresca, fiel, viva, verdadera. Y tú y yo la tenemos, hermanos. Y este periodo, hermanos, aunque tú no lo creas, existieron hombres que dieron su vida
para que usted y yo la tuviéramos con libertad. Ahorita mismo hay lugares donde no existe esta libertad para tomar este grandioso libro y poderlo estudiar libremente. ¿No la hay? No la hay. Es importante entender, hermanos, que cómo se formaron entonces estos libros, cómo se tomaron, cuáles sí, cuáles no, porque hay 7 más, ¿verdad? Usualmente en la religión tradicional. Bueno, se formaban concilios. ¿Qué era un concilio, hermanos? Era una asamblea o una reunión donde hombres sumamente sabios, conocedores y estudiosos de la Biblia tomaban el tiempo, meses, días, meses, hasta años, para decir que libros eran guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, no fue sencillo. No fue sencillo, hermanos. Les llevó siglos formar esto. ¿Sabe hasta cuándo se terminó de formar la Biblia? Bueno, ahorita se lo voy a responder. Y esto es importante entender, hermanos, porque en el Salmo 119, y ahorita quiero leer, hermanos, ahora Salmo 119, dice el versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Yo a veces me pregunto, hermanos, estos hombres de Dios que enfrentaron muchas veces desacuerdos, estoy consciente, hermanos, hubo desacuerdos en estos concilios. Oh, sí, esto no, aquello, vamos allá, no, mira, el Espíritu Santo tuvo y estuvo ahí. Tuvo que haber estado ahí, hermanos, para que ustedes y yo tuviéramos estos libros que nos dan a nosotros dirección, sabiduría. La palabra canon, hermanos, en griego cané, usted lo ha escuchado, el canon de la Biblia. La palabra canon en griego, cané, significa medida o regla. Eso es lo que es. Fue una medida o una regla que se utilizó en los concilios para considerar un libro. A ver, mira, aquí está el libro, la primera carta de Juan. A ver, vamos a poner entonces las reglas, las medidas, para saber si lo ponemos o no en la Biblia. Si lo hacemos como formación inspirada por Dios. La pregunta es, ¿cuál fue la base? Muy bien. En primer lugar, hermanos, son 4 puntos rápidamente. En primer lugar, hermanos, estas reglas, estas medidas tienen que ser mencionadas en los padres, en los escritos de los padres de la iglesia, en este caso los apóstoles. Si ese libro o esa carta que fue escrita fue mencionado lo que dijo un apóstol, o fue escrita por un apóstol, o dirigida por un apóstol, ¿verdad? Como en el caso del Evangelio de Marcos, que fue dirigida por el apóstol Pedro, entonces eso era la primera regla. Vamos siguiendo, la primera medida. Entonces, si yo voy a poner un libro en la Biblia, en todo lo que es la Biblia, en primer lugar tenía que estar mencionado en los escritos de los padres de la iglesia, en este caso los apóstoles. ¿Y qué influencia tuvieron, hermanos, los apóstoles? Los apóstoles también tuvieron discípulos. ¿Sí sabía eso, hermanos? Si no, ya lo aprendió. Los discípulos tuvieron, los apóstoles, perdón, tuvieron también discípulos. Cuando muere el Señor Jesucristo, ¿verdad? No nada más eran los 12, hermanos, bueno, menos Judas, ¿verdad?, que se suicida, y dice la Escritura, ¿verdad?, que él se cuelga, se rompe la cuerda y se le salen sus vísceras. Así murió él, ¿verdad? Se despeñó y murió así. Y luego se nombra a Matías, ahí en Hechos capítulo 1, pero tenemos también, hermanos, que ellos tenían discípulos. Dice la Escritura que había otros hombres y mujeres orando junto con ellos para que el Espíritu Santo viniera y ellos puedan dar testimonio. Esos hombres y mujeres que seguían las enseñanzas de Cristo, pero ahora dadas por los apóstoles, fue la segunda generación. Y esta segunda generación, hermanos, fueron los discípulos de los apóstoles. Y ellos, estaban los apóstoles tan ocupados, ¿verdad?, que muchas veces ellos nada más dictaban. O les decían, o mira, esto pasó, aquellos, y ellos lo tomaron. Tenemos, por ejemplo, Marcos. El Evangelio según San Marcos fue dictado por Pedro. Entonces, esto es importante entender, hermanos, porque también hay libros que hablan de esto, y el primero de ellos es Didaché. Didaché significa enseñanzas, y fue escrito en el año 70-90 después de Cristo. Otra carta es la carta de Clemente de Roma, o la epístola de San Clemente Romano, a finales del siglo I, o sea, 90 a 100 años. Hermanos, estamos hablando después de Cristo, 100 años, ¿se puede imaginar eso?
Ustedes y yo la tenemos más sencilla, hermanos. Pero todo lo que ellos tuvieron que vivir, y cuando la Biblia fue escrita, hermanos, fue en contra de la filosofía y pensamiento humano, hermanos. Había inmoralidad. La mujer, disculpe lo que voy a decir, hermanas, ¿verdad? Las mujeres eran menospreciadas. Eran mal. Por eso Cristo va y enfrenta este pensamiento. Los niños eran menospreciados, más si era una niña. Hermanos, ahorita se están descubriendo en Roma, cuando se tapan las cloacas, cuando se tapan ay, Dios mío, se me fue el nombre. Las alcantarillas, gracias. Están sacando huesos de fetos. Y la mayoría son niñas. Del siglo I. ¿Quién atacó eso, hermanos? Jesucristo, los apóstoles. Pedro le dice a los hombres, amen a sus esposas. En aquel tiempo, los escritos hermanos romanos dicen que la esposa era para tener hijos, la amante para disfrutar, y etcétera, etcétera. La mujer no era considerada. Entonces, todo esto, pensamiento, filosofía, tenían que ser como atacados. Hermanos, cuando estudiamos la Biblia, hermanos, tiene un trasfondo profundo. Yo sé, nos fue el tiempo, hermanos. Pero quiero decirles, hermanos, que no menosprecien nunca la palabra de Dios, porque tiene como meta llegar a lo más profundo del alma. ¿No dice eso Hebreos 4? Al pensamiento, penetrar el alma, las intenciones del corazón. Y esto, cuando Cristo lo presenta, cuando los apóstoles lo presentan, era un ataque a la moralidad, al estilo de vida, lo que tú quieras. Todo esto que estamos viviendo, hermanos, no es nuevo. No es nuevo. Eso del aborto y esto y aquello, hermanos, cuando uno analiza, hermanos, por qué existía tanta inmoralidad y había mucha prostitución, etcétera, etcétera, hermanos, que por cierto ahorita una persona de la ONU, mejor no me meto en problemas, ¿verdad? Pusieron a una médica que está de acuerdo en aprobar la prostitución, nada más para que vean cómo está el mundo, nada más para que vean y lo aplauden, o sea, dice uno, Dios mío, o sea, Cristo lo dijo de una manera más bonita: ciegos, guías de ciegos. Para eso estamos la luz, hermanos, los cristianos. Tenemos el pastor de Hermas, hermanos, una carta paulina, son inspiradas, él lo dijo en el siglo II, un pastor. Tenemos también la epístola de Bernabé en el siglo II, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, 113 después de Cristo. Él dijo aquí lo traigo todo apuntado, hermanos, si usted lo quiere leer. Pero si se da cuenta, hermanos, estas son cartas, enseñanzas que en el primero y el segundo siglo, o sea, mi punto es que hasta el segundo siglo, porque los concilios no fueron hechos hasta en el año 260, 360, hasta el año 600. Y todos estos años, hermanos, tuvieron que tener la formación de la Biblia. Hermanos, esto es tremendo, hermanos. Ya se los conté, de verdad, en 1500, hermanos, hubo un hombre, Julián Hernández, nosotros lo tenemos en español, ¿verdad? Gracias a ese hombre, que fue quemado en la hoguera. Un hombre cantando himnos, ¿verdad? Antes de morir. Según la historia, Julián Hernández le decían Julianillo. Y él escondió, hermanos, porque contrabandeaba las Biblias. Y yo decía, Dios mío, esto pasó en el 1500. No, todavía pasa. Y aquí en Sudamérica, hermanos, nada más para que vean, hermanos, hemos cambiado los seres humanos, ¿no? Y él la escondió y le dijeron, ¿dónde la escondiste o te matamos? Mátenme, no os voy a decir. No lo dijo, hermanos, después de las torturas. Y lo escondió, hermanos, en un monasterio católico, donde Casiodoro de Reina estaba, junto con 12 otros hombres. La encontraron. ¿Qué es esto? Es la Biblia. Y la empezaron a leer en latín, en otros idiomas. Eran hombres estudiosos, muy humildes, pero muy inteligentes. Y gracias a él, usted y yo tenemos la Biblia en español. Hay muchas nuevas versiones, muy buenas, hay otras no tan buenas, ¿verdad? Pero pues la Biblia, ¿verdad? 1960, Reina Valera, ha sido la de nuestro, sobre todo mío, ¿verdad? De mi formación, de mi crecimiento. Y gracias a la muerte de Julianillo y al descubrimiento de Casiodoro de Reina y también Cipriano de Valera, que después en 1580, 60, 1600 la revisa, lo que hizo Valera, Reina, perdón, tenemos ahora nosotros la Biblia. Murieron
por este libro. La pregunta es, ¿qué valor le da usted a la Biblia? Si estos hombres dieron la vida por esta enseñanza. En segundo lugar, era un uso para la iglesia. Entonces, tenía que ser de los apóstoles, venir enseñanzas sobre todo de Jesucristo y los apóstoles, tenía que tener un uso para la iglesia, y ahí tenemos las cartas paulinas, ya nos sigue a Colosenses, Efesios, Filipenses, Romanos, que nos dan unas enseñanzas. Romanos, hermanos, vuelvo a mencionar, todos los cristianos debemos de leer Romanos. Ahí nos da la autoridad, ¿verdad? Autoridad apostólica o contacto con los apóstoles tenían que tener, y finalmente unidad doctrinal en el contenido. Y eso es lo más importante, hermanos. Esto es lo más importante. ¿Sí? Porque existía, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado, existe una carta, ¿verdad?, que se le titula el Evangelio de Judas. Una vez lo leí, hermanos, en serio está bien, ahora sí, disculpa la expresión, bien loco. Que no murió, dice Judas, no morí, fue una mentira, bla, bla, bla. En serio, hermanos, bien loco. Entonces, era apóstol, ¿no? Cumplía la primera y la segunda, tercera, perdón. No tenía uso eclesiástico, no nada. Pero esto no tenía. Y eso es lo más importante, hermanos, que reconozcan la divinidad de Cristo. Que hablen de su resurrección y la salvación por Cristo. La formación de la Biblia, hermanos, no fue sencilla. Hubieron varios concilios, hermanos, y aquí están algunos de ellos. Si usted los quiere, aquí lo traigo y se lo doy, le saco copias. Pero mire, hubo un concilio en el siglo IV, estamos hablando de los años 300. Solo 25 fueron aceptados del Nuevo Testamento. En el tercer concilio de Cartago, que fue en el año 397, y el cuarto, en 419, aceptaron solo los 39 del Antiguo Testamento, según Yambia. Yambia era un concilio, hermanos, que fue formado solamente por judíos, solamente por hebreos, el concilio de Yambia. Entonces, para formar la Biblia que ahora ustedes y yo tenemos, hasta el siglo V, hermanos, 419, dijeron, en los 39 del Antiguo Testamento lo vamos a poner en la Biblia, más los 25 que ya probamos. Y hasta el año 633, en el concilio de Toledo, el cuarto concilio, no el primero, el cuarto concilio de Toledo, en 633, se formó completamente la Biblia. 633, hermanos. ¿Se puede imaginar usted eso? Y ahora tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y puede costar $1, o puede ser gratis. Nada más, aquí en esta parte del mundo, ¿verdad? ¿Qué valor le da usted a la Biblia? Le dejé de tarea que le leyera el Salmo 119 del 97 al 104. Léalo todo, el Salmo 119. No tiene nada que hacer, lea todo el Salmo 119. Pero, y aunque tenga, el Concilio de Trento, hermanos, esta es la respuesta a su pregunta. ¿Por qué la iglesia tradicional tiene 7 libros más? Porque hasta el año 1545 ya estaba la Biblia en 633. Pero ellos aferrados, en 1545 y 63 dieron origen a los 7 libros, ¿verdad?, apócrifos. ¿Por qué apócrifos, hermanos? Algunos los llaman deuterocanónicos, que quiere decir del segundo canon, de la segunda medida, porque ellos hicieron otra medida. Y sobre todo, hermanos, si usted estudia este concilio de Trento, nada más hecho por la Iglesia Católica tradicional, no aceptaban a nadie más, ya con eso diciendo, no, aceptaron la virginidad eterna de María. Eso no enseña la Biblia. Siempre virgen, María, siempre virgen, ¿lo he escuchado? También dijeron que era la única intercesora entre el ser humano y Dios, eso es antibíblico, y la madre de Dios, antibíblico. Entonces, si a mí me dicen, oye, pero también se fue formada por la iglesia, sí, pero ahí se tomaron doctrinas en contra de la misma Biblia, y si tú me dices que agregaron 7 libros más, si sus medidas y sus estándares fueron así, no puedo creer ni conciliar nada de lo que dijeron ahí. En 1545, la iglesia formó, o los hombres de Dios formaron en el 633 todos los 66 libros. Casi 1000 años después, 900 años después, se forma la iglesia, ¿verdad?, la de Colunga, la del Oso, ¿verdad?, donde forman estos libros extra. ¿Quedó claro esto, hermanos? Si le preguntan por qué, aquí está la respuesta. Y aparte hubo otras doctrinas, hermanos, en contra de la Biblia. Quiero leer, hermanos, estos pasajes rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo.
El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. No podemos separar ni el antiguo del nuevo, porque Cristo lo enseñó. La Biblia se responde a sí misma. Todo juicio de Dios es verdadero. Salmo 119, 160. Les invito, hermanos, a creer esto, a vivirlo, compartirlo y sobre todo disfrutarlo, hermanos. En el Salmo 119, 33 y 40 dice lo siguiente, hermanos. Salmo 119, 33 al 40 dice, enséñame, oh Jehová, la necesidad de aprender el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Vea el deseo de este hombre de acercarse a Dios a través de su palabra. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, la desgracia es oprobio aquí, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Hermanos, el Salmo 119 nos habla de una tremenda necesidad, deseo de estar cerca de Dios a través de la Biblia, hermanos, a través de su palabra. Lean Salmos 19, cuando David escribe de la ley de Dios. El 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, hermanos. Pero la sabiduría no tiene valor si no está de la mano de la obediencia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La sabiduría no tiene valor si no está tomada de la obediencia. ¿Cuántos hombres no saben lo que es verdadero, bueno y fiel? Y no lo hacemos. Hermanos, el mismo, disculpe lo que voy a decir, ¿verdad? Es bíblico. El mismo hombre más sabio después de Cristo en el mundo fue muy sabio, pero no fue obediente. ¿O no? Al final de su vida, Salomón, lamentablemente, fracasó. Fracasó con su pueblo, hermano, sí. Su pueblo llegó a un punto donde dijo, ¿sabes qué? Eres bien duro. ¿No le dijo eso? La próxima semana, hermanos, traigo un sermón que habla la dureza espiritual y voy a hablar de Roboam. ¿Sabe quién fue Roboam? El hijo de Salomón. Fracasó como padre también. El que dijo, mi padre me enseñó, dame sabiduría, ámala, guárdala, enséñala, ponla aquí. No supo guiar a sus hijos. ¿Y sabe por qué? Por sus apetitos. Hermanos, por favor, Deuteronomio 17, ¿sabe qué le dijo Dios al rey? Nada más vas a tener una mujer, no vas a amontonar dinero, ni jinetes, ni nada para el ejército. No hagas nada de eso. Y lo más importante, Deuteronomio 17, 19 y 20, todos los días medita en la Biblia, en mi palabra. Eso le dijo. ¿Lo hizo Salomón? No. ¿Cuál fue el común denominador? Hacer a la Biblia a un lado. ¿Entienden el valor de la Biblia, hermanos? Espero que sí. Espero que sí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos quieres dar guía, esperanza. Señor, el tiempo se nos va muy rápido y es necesario para nosotros meditar y considerar tu palabra. Gracias porque tu palabra no oculta absolutamente nada de nuestro pensamiento, corazón, y nos hace ver, Señor, la gran necesidad que tenemos nosotros de acercarnos a ti a través de tu palabra, la cual es absolutamente buena, verdadera, fiel y justa, en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento, o en cualquier circunstancia. Señor, perdónanos, porque muchas veces nosotros la hemos menospreciado, o hemos dejado que nuestros malos deseos, o la Biblia lo llama concupiscencias, tome control de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, palabras y acciones, y te pedimos perdón por eso. El día de hoy yo quiero, en el nombre de Cristo, que por favor, así como dice el Salmo 119, versículo del 34 al 40, quiero poner mi voluntad en tu palabra, no en mis intereses, no en mis filosofías, no en mis creencias o en lo que entre comillas me ha salido bien, sino ahora ajustar mi vida, mi voluntad, mi futuro, mi vida emocional, física, material, sexual, matrimonial, económica, todas las áreas de la vida a través de tus mandamientos. Perdónanos si no lo hemos hecho
pero es nuestra decisión, y hablo por mis hermanos, espero que no esté en lo correcto hacer esto, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hermanos,